Tenía 16 años, una mochila azul marino y una mentira en los labios cuando salió de su casa ese martes por la tarde. Su mamá le dio un beso en la frente. Le dijo que tuviera cuidado. Eso fue todo. Porque esa fue la última vez que la vio. Lo que nadie sabía todavía es que el hombre que la amaba era exactamente el mismo que la tenía atrapada. Puebla. Una ciudad que huele a copal y a lluvia sobre piedra. Una ciudad de cúpulas doradas y calles estrechas, donde las familias se conocen de generación en generación, y donde los secretos, aunque se guarden, tarde o temprano salen a la luz. Era martes 14 de septiembre de 2021. Una tarde como cualquier otra en la colonia La Libertad, al sur de la ciudad. Los niños jugaban en la banqueta. Las tortillerías echaban vapor. Las señoras se saludaban desde las ventanas. Todo parecía en orden. Todo parecía normal. Lucero Ibáñez preparaba frijoles en la cocina cuando escuchó el portón cerrarse. Salió al pasillo y vio a su hija Natalia agarrando su mochila con prisa. ¿A dónde vas?, le preguntó. A casa de Miriam, mamá. Voy a estudiar. Ya mero regreso. Lucero la miró un segundo. Natalia tenía 16 años. Era delgada, con ojos grandes y una sonrisa que llenaba cualquier cuarto. Era buena estudiante. Era tranquila, era su orgullo. ¿Y a qué hora vuelves? Antes de las 9, te lo juro. Lucero asintió. Le dijo que tuviera cuidado. Le dio un beso en la frente. Esa fue la última vez que la vio. Y lo que nadie sabía en ese momento, ni Lucero ni nadie en esa calle ni en esa colonia, es que Natalia no iba a casa de Miriam. Y que quien la esperaba afuera no era una amiga. Era él. Natalia Fuentes Ibáñez nació el 3 de marzo de 2005 en el Hospital General del Sur de Puebla. Fue hija única durante 6 años, hasta que llegó su hermano Tadeo. Desde chica fue de las que preguntan mucho, de las que leen, de las que quieren entender el mundo. Estudiaba en la preparatoria Benito Juárez, en el centro de San Andrés Cholula. Era de las mejores de su grupo en historia y literatura. Sus maestros la querían. Sus compañeras la admiraban. Era de esas chicas que parecen tenerlo todo controlado. Pero adentro, como pasa con muchos adolescentes, había una parte de ella que buscaba algo más. Y ese algo más llegó con nombre y apellido: Osvaldo Peralta Cruz. Osvaldo tenía 22 años cuando conoció a Natalia, 6 años mayor que ella. Ella tenía 15 en ese entonces. Se conocieron en una fiesta de 15 años de una prima de Natalia, en la colonia El Vergel, a finales de 2020. Osvaldo llegó con amigos. Era alto, moreno, con una sonrisa fácil y palabras suaves. Sabía cómo hablar, sabía cómo mirar. Y Natalia, que nunca había tenido novio, cayó. Su mamá Lucero nunca le dio el permiso oficial. Le pareció raro que un hombre de 22 años anduviera buscando a una niña de 15. Lo dijo claramente: ese hombre no me da buena espina. Pero Natalia insistió. Dijo que era maduro, que era respetuoso, que la trataba bien. Y como pasa en muchas familias, el amor de una madre terminó cediendo ante la terquedad de una hija enamorada. Lo que Lucero no sabía era quién era Osvaldo en realidad. ¿Qué escondía ese hombre detrás de esa sonrisa tranquila? ¿Qué había en su pasado que nadie en esa colonia conocía todavía? Osvaldo Peralta Cruz vivía en la colonia San Pablo y Xochimehuacán, una zona al noroeste de Puebla donde las calles no tienen nombre oficial y donde los postes de luz fallan más de lo que funcionan. Vivía con su madre, doña Hortensia, una mujer cansada que trabajaba en una maquiladora de textiles y que casi nunca preguntaba dónde pasaba las noches su hijo. Osvaldo había terminado la prepa con trabajos, reprobando 2 veces. Nunca entró a la universidad.
Trabajaba de manera irregular, a veces en una vulcanizadora, a veces cargando cajas en el mercado 5 de Mayo, a veces de nada. Era de esos hombres que siempre tienen dinero pero nunca se sabe de dónde viene. Tenía 2 arrestos previos que nadie en el entorno de Natalia conocía. Uno por riña callejera en 2018, otro por amenazas a una exnovia en 2019. Ese segundo expediente fue cerrado porque la chica retiró los cargos. Se llamaba Fernanda. Tenía 17 años cuando empezó a salir con Osvaldo. Tenía 18 cuando lo dejó, con miedo, con marcas en los brazos y con una orden de restricción que nunca se cumplió. Pero nada de eso lo sabía Lucero, nada de eso lo sabía Natalia, o quizás sí lo sabía. Quizás lo presentía. Porque en los últimos meses antes de su desaparición algo había cambiado en ella. Sus amigas lo notaron. Miriam Tello, su mejor amiga desde la secundaria, fue la primera en verlo. Ya no era la misma, diría Miriam meses después, con la voz quebrada. Antes era chistosa, platicadora, pero desde como en junio o julio empezó a estar muy callada. Ya no salía. Ya no contestaba los mensajes, y cuando le preguntaba si estaba bien, me decía que sí, que todo estaba bien, pero sus ojos decían otra cosa. ¿Por qué callamos cuando más necesitamos hablar? ¿Por qué el miedo nos silencia justo cuando el peligro es real? Eso es algo que Miriam todavía se pregunta. El domingo anterior a su desaparición, Natalia y su mamá tuvieron una discusión fuerte. Lucero encontró mensajes en el celular de su hija. No los buscó con mala intención. El teléfono cayó del sillón y se desbloqueó. Lo recogió para dejarlo en la mesa y vio la pantalla encendida con una conversación de WhatsApp. Los mensajes eran de Osvaldo. Decía cosas como, si me dejas, me las vas a pagar. Ya sé dónde estudias, ya sé todo de ti. Tú eres mía y lo sabes. Lucero leyó eso, y el corazón se le fue al piso. Confrontó a Natalia inmediatamente. Natalia lloró, dijo que eran exageraciones, que Osvaldo no era así, que la quería a su manera. Lucero le dijo que eso no era amor. Le dijo que eso era acoso, que eso era una amenaza. Le pidió que lo dejara, que bloqueara ese número, que no lo volviera a ver. Natalia no respondió. Se encerró en su cuarto y no salió en toda la tarde. Al día siguiente, lunes, fue a la escuela como si nada. Llegó a comer a la casa. Ayudó con la tarea de su hermano Tadeo. Le preguntó a su mamá si necesitaba algo del Oxxo. Todo parecía haberse calmado. Pero esa noche, mientras Lucero dormía, Natalia abrió su teléfono. Le mandó un mensaje a Osvaldo. El mensaje decía, «Mañana nos vemos». Antes de continuar, si esta historia ya te atrapó como a mí cuando la investigué, te pido de favor que te suscribas al canal, dale like al video, eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo casos así. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Me encanta leer sus mensajes. Ahora sí, sigamos. El martes 14 de septiembre de 2021 comenzó igual que cualquier otro día para la familia Fuentes Ibáñez. Lucero se levantó a las 6 de la mañana para preparar el desayuno. Arturo, su esposo y padre de Natalia, salió a las 6:30 a su trabajo en una empresa de transporte de carga en el periférico. Tadeo, el hermano de Natalia, fue a la escuela primaria caminando con unos vecinos. Y Natalia desayunó tranquila, bañada y arreglada, con su mochila azul marino colgada al hombro. Lucero no mencionó lo de los mensajes de Osvaldo ese día. Decidió esperar el momento correcto para hablar con calma. Un error que la acompañaría por mucho tiempo. Natalia salió a las 7:40 al camión. Llegó a su escuela a tiempo. Sus compañeros la vieron. Sus maestros la vieron. Pasó lista en 3 materias. En el receso compró una torta de milanesa en la cooperativa y platicó con 2 amigas de su salón. Todo era completamente normal. Hasta las 2 de la tarde. En ese momento, cuando sonó el timbre de salida,
Natalia le mandó un mensaje a Miriam que decía: «Oye, hoy no puedo acompañarte al camión. Tengo que pasar a hacer algo. Luego te cuento». Miriam le respondió con un emoji de corazón y no le dio más importancia. Era la última comunicación directa que Natalia tendría con alguien de confianza. Porque a las 2:15, según los registros de una cámara de videovigilancia del Oxxo, que estaba a media cuadra de la preparatoria, Natalia salió caminando de su escuela y giró a la derecha. Caminó unas 3 cuadras. Y entonces se subió a una camioneta gris estacionada en doble fila. Una camioneta que la estaba esperando. Una camioneta que nadie en su familia conocía. Las primeras horas de la noche pasaron sin alarma en casa de los Fuentes. Lucero asumió que Natalia llegó tarde de casa de Miriam. Intentó marcarle a las 9 de la noche como habían quedado. El teléfono timbró varias veces y luego se fue a buzón. Le mandó un mensaje de WhatsApp: «Ya son las 9, ¿ya vienes?», sin respuesta. A las 9:30 llamó de nuevo. Buzón. A las 10 de la noche, Lucero llamó a Miriam, y entonces el mundo se detuvo. Miriam le dijo que no, que Natalia no había ido a su casa, que desde la tarde no sabía nada de ella, que el último mensaje que le había mandado era ese, el de que no podía acompañarla al camión. Lucero colgó el teléfono temblando. Llamó a Arturo, que estaba terminando su turno. Le dijo lo que pasaba. Arturo llegó a casa en 20 minutos. Juntos empezaron a marcar a todos los conocidos de Natalia, compañeras de escuela, primas, amigas del barrio. Nadie sabía nada. Entonces Lucero pensó en Osvaldo. Marcó el número que había visto en el teléfono de su hija. Contestó. «Bueno», dijo una voz tranquila, casi demasiado tranquila. «Osvaldo, habla la mamá de Natalia. ¿Sabes dónde está mi hija?». Hubo una pausa que duró apenas 2 segundos, pero que Lucero recordaría toda su vida. «No», respondió él. «¿Por qué? ¿Qué pasó?». Esa pausa, ese no, dicho sin sorpresa real, sin el tono urgente que tendría cualquier persona que de verdad no supiera nada. Sin la pregunta natural de un novio que escucha que su novia se perdió. 2 segundos de silencio que decían más que 1000 palabras. Lucero colgó y miró a Arturo. «Fue él», le dijo. «No sé cómo, pero fue él». A las 11:15 de la noche del martes 14 de septiembre, Arturo y Lucero Fuentes se presentaron en la Fiscalía Regional de Puebla a interponer una denuncia por desaparición. En México existe una regla no escrita que dice que hay que esperar 72 horas para reportar una desaparición. Esa regla no existe en la ley. Nunca ha existido. Pero muchos agentes del Ministerio Público la aplican de facto, haciendo perder tiempo valioso en casos donde cada hora cuenta. Esa noche, el agente de turno intentó aplicarla. Le dijo a Lucero que probablemente su hija estaba con el novio, que los chavos de hoy en día son así, que seguramente mañana aparecía. Lucero puso los mensajes de Osvaldo sobre el escritorio. «Si me dejas, me las vas a pagar. Tú eres mía, y lo sabes». El agente los leyó en silencio, y esa vez, por fortuna, levantó el acta esa misma noche. La mañana del miércoles 15 de septiembre amaneció con niebla sobre Puebla. Era el día previo a las fiestas de Independencia, y en las calles ya había banderas y colgaduras verdes, blancas y rojas. El país estaba de fiesta. Y en esa colonia, en esa casa gris con portón de herrería, una madre no había dormido ni un minuto. Lucero había enviado la foto de Natalia a todos sus contactos de WhatsApp. Arturo había salido en la madrugada a buscarla por las colonias cercanas. El hermano Tadeo, de 10 años, se despertó preguntando por su hermana y nadie supo qué decirle. A las 9 de la mañana llegó al domicilio una pareja de agentes de la Fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas.
El investigador principal se llamaba Heriberto Zárate, un hombre de 48 años, delgado, con bigote canoso y ojos que habían visto demasiado. Zárate llevaba 23 años en esto. Conocía el peso de cada caso. Sabía lo que significaba llegar tarde. Zárate escuchó todo el relato de Lucero sin interrumpirla. Tomó notas, le pidió el celular de Natalia, pero no estaba. La chica se lo había llevado. Le pidió fotografías recientes. Le preguntó por amigos, rutinas, lugares que frecuentaba. Y luego le preguntó por Osvaldo. Lucero le dio todo lo que sabía: nombre completo, número de teléfono, colonia donde vivía, la vulcanizadora donde a veces trabajaba. Le mostró los mensajes de WhatsApp. Zárate los leyó 2 veces. ¿Usted habló con él anoche? Sí. Y algo me dice que él sabe dónde está mi hija. Zárate no respondió de inmediato. Miró por la ventana un momento. Luego volvió a ver a Lucero. Señora, vamos a trabajar esto con todo. Confíe en mí. ¿Pero era suficiente? ¿Ya era demasiado tarde para confiar en algo? Mientras la fiscalía comenzaba a mover sus piezas, en las redes sociales la historia de Natalia empezaba a correr. Miriam fue la primera en publicar. Subió la foto de su amiga con una descripción. Se busca a Natalia Fuentes, 16 años, última vez vista el martes 14 de septiembre saliendo de la prepa Benito Juárez en San Andrés Cholula. Cualquier información, comuníquese al número de su mamá. La foto se compartió cientos de veces en pocas horas. Los medios locales de Puebla comenzaron a publicar notas cortas. Las mamás de la prepa organizaron grupos de búsqueda. Vecinos de La Libertad salieron a caminar por las colonias cercanas. Y en medio de todo ese movimiento, Osvaldo Peralta Cruz publicó en su Facebook una foto de sí mismo tomando una cerveza en lo que parecía un local de comida. La foto tenía ubicación desactivada. Era de ese mismo miércoles 15. En los comentarios, alguien le preguntaba si era cierto que su novia se había perdido. Osvaldo respondió con 3 palabras: no sé nada, sin preocupación, sin desesperación, sin la angustia de alguien que extraña a una persona que quiere. Solo 3 palabras frías lanzadas al vacío. Esa respuesta llegó a los investigadores en menos de 2 horas. Y fue suficiente para que Heriberto Zárate hiciera algo que cambiaría el curso de todo. Zárate solicitó de urgencia los registros de llamadas del número de Osvaldo. En México, ese proceso puede tardar días si no se activa el protocolo correcto. Pero Zárate tenía un contacto directo en la unidad de análisis de telecomunicaciones, un joven técnico llamado Gilberto Solís que conocía desde hacía años y en quien confiaba ciegamente. Gilberto tardó 4 horas en entregarle los primeros registros. Los registros decían cosas muy interesantes. El martes 14 de septiembre, entre las 2 y las 2:30 de la tarde, el teléfono de Osvaldo había estado activo en una celda ubicada a 2 cuadras de la preparatoria de Natalia. Osvaldo estaba ahí, estaba esperándola, pero eso no era todo. Entre las 3 y las 4 de la tarde del mismo día, el teléfono de Osvaldo había realizado 3 llamadas a un número desconocido. Un número de prepago, sin nombre registrado, que según los datos de cobertura estaba activo en una zona industrial al oriente de la ciudad. El polígono de San Jerónimo Caleras. ¿Qué había en esa zona? ¿A quién le llamó Osvaldo 3 veces el mismo día que Natalia desapareció? Zárate lo sabía perfectamente. San Jerónimo Caleras es una zona de Puebla que mezcla bodegas industriales, terrenos baldíos y algunas casas de interés social. No es zona turística, no es zona comercial. Es de esas áreas que existen en todas las ciudades grandes, lugares sin nombre claro, sin presencia policial constante, donde nadie hace demasiadas preguntas sobre quién entra y quién sale.
Y en esa zona, según la información que comenzaban a cruzar los investigadores, había al menos 2 propiedades asociadas a personas con antecedentes penales relacionados con Osvaldo Peralta. Zárate no tenía orden de cateo. No todavía, pero sí podía hacer algo que no requería papeles: ir a tocar puertas. A las 4 de la tarde del miércoles, Zárate y otro agente se presentaron en la vulcanizadora donde Osvaldo trabajaba de vez en cuando. El dueño, un señor de apellido Cuatepozzo, dijo que Osvaldo no había ido a trabajar en 3 días, que la última vez que lo vio fue el lunes, que a veces desaparecía así, sin avisar. Zárate le mostró una foto de Natalia. El señor Cuatepozzo tardó un momento antes de responder. «La he visto una vez», dijo finalmente. «Vino a buscar a Osvaldo aquí hace como 2 meses. Una muchacha joven, se veía nerviosa. Y los amigos de Osvaldo, ¿con quién se juntaba?». Otra pausa, otra mirada esquiva hacia un lado. «Había un muchacho que lo venía a buscar seguido, en una camioneta gris». Camioneta gris. Las mismas palabras que describían el vehículo captado por la cámara del Oxxo cerca de la preparatoria de Natalia. El mismo vehículo en el que ella se había subido. Zárate llamó a Gilberto de inmediato. «Necesito que me consiga todo lo que puedas sobre una camioneta gris, posiblemente una pick-up, que andaba rondando por San Andrés Cholula el martes por la tarde. Cámaras de vialidad, lo que tengas». Gilberto dijo que le daba 2 horas. Zárate colgó y se quedó parado frente a la vulcanizadora mirando la calle. El sol de septiembre pegaba fuerte todavía. Un perro flaco dormía bajo una camioneta oxidada. Un niño pasó en bicicleta. Todo era normal, ordinario, sin drama visible. Y sin embargo, en algún lugar de esa ciudad había una chica de 16 años que no había vuelto a casa. Zárate llevaba suficientes años en esto para saber que cada hora que pasaba sin respuesta era una hora que se acumulaba en contra. Sabía que en los casos de menores desaparecidas, las primeras 24 horas eran las que determinaban casi todo. Ya habían pasado más de 18. El reloj no esperaba. Nunca esperaba. Y lo peor era que todavía no sabían si Natalia había ido con Osvaldo por voluntad propia o si alguien la había obligado. Esa diferencia parecía pequeña desde afuera, pero en términos legales y de búsqueda lo cambiaba todo. ¿Fue una decisión de ella? ¿O fue una trampa bien tendida? La respuesta llegó de donde menos la esperaban. A las 6 de la tarde del miércoles, cuando Zárate estaba de regreso en la fiscalía revisando los primeros datos de telecomunicaciones, recibió una llamada de un número desconocido. Era una chica joven. Hablaba despacio, con miedo evidente. Dijo que se llamaba Dulce, que era compañera de Natalia en la prepa, que no había querido hablar antes porque tenía miedo de que le pasara algo a ella también, pero que ya no podía callarse. «Yo sé quién es el que tiene la camioneta gris», dijo Dulce. «Es un amigo de Osvaldo, se llama Isaías Bravo. Yo lo vi el martes afuera de la escuela. Estaba esperando, y vi cuando Natalia se subió». Zárate agarró su libreta. «¿La viste subirse sola o alguien la metió a la fuerza?» Silencio corto. Se subió sola, pero se veía rara, como asustada. Como si no quisiera ir, pero tampoco pudiera decir que no. Esa descripción, esa imagen de una chica que se sube sola a un vehículo, pero con el cuerpo lleno de miedo. Eso no era libertad. Eso era control. Eso era lo que hacen las personas que han sido amenazadas durante meses. Obedecen porque el miedo ya está tan adentro que ya no necesita violencia visible para funcionar. ¿Sabes algo más de este Isaías? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? Solo sé que Osvaldo lo presentó una vez en una reunión, que tiene como 25 años.
y que usa una gorra negra de los Tigres. Era poco, pero era suficiente para empezar. Isaías Bravo. Ese nombre no tardó mucho en aparecer en los registros de la Fiscalía. Isaías Bravo Montiel, 24 años, domicilio registrado en la colonia Lomas de San Miguel, al este de Puebla. Un arresto previo por portación de armas sin licencia, en 2020, del que salió libre bajo fianza que nunca se recuperó. Asociado en 3 expedientes anteriores con otra persona, un tal Rodrigo Palafox, alias El Rodo, con historial de extorsión y privación ilegal de la libertad. Zárate pegó los 3 nombres en el pizarrón de su oficina: Osvaldo Peralta, Isaías Bravo, Rodrigo 3 nombres, Palafox. una red. Pero todavía faltaba lo más importante: ¿dónde estaba Natalia? Las cámaras de vialidad que Gilberto comenzó a cruzar esa noche mostraban la camioneta gris moviéndose desde San Andrés Cholula hacia el norte, luego hacia el oriente, tomando una ruta que evitaba las avenidas principales. Era una ruta que alguien conocía bien, alguien que sabía dónde estaban las cámaras y dónde no. A las 9:43 de la noche del martes, la camioneta gris fue captada por última vez por una cámara de un negocio particular en la carretera que va de Puebla hacia Amozoc. Después de ese punto, nada, como si la tierra se la hubiera tragado. Amozoc de Mota. Un municipio conocido por 2 cosas: la fabricación artesanal de espuelas y chaparreras, y por ser zona de paso hacia el estado de Veracruz. Habían salido del estado. Habían cruzado hacia Veracruz con Natalia. Esa posibilidad hizo que Zárate sintiera un frío que no era del clima. La familia Fuentes no dormía. Lucero estaba sentada en la sala con su hermana Guadalupe, que había llegado desde San Martín Texmelucan en cuanto se enteró. Arturo marcaba números sin parar. El pequeño Tadeo había llorado hasta quedarse dormido en el sillón, abrazado a una almohada. A las 10:30 de la noche, Zárate llegó personalmente al domicilio. No era protocolo habitual. Pero Zárate era de esos investigadores que todavía creían que una familia en crisis necesita una cara, no solo una llamada telefónica. Le explicó a Lucero y Arturo lo que sabían hasta ese momento, con cuidado, pero sin mentiras. Les dijo que tenían identificado un vehículo, que tenían nombres de personas de interés, que estaban trabajando para ubicar a Natalia. Les dijo que ya habían solicitado la activación del protocolo ALBA, que en Puebla implicaba la coordinación entre Fiscalía, Policía Municipal y Estatal para búsqueda intensiva de mujeres y niñas desaparecidas. Lucero lo escuchó todo con la mirada fija en algún punto del piso. Cuando Zárate terminó, ella levantó la vista. ¿Cree que está viva? Zárate no respondió de inmediato. Era una pregunta que todos los padres hacen y que ningún investigador honesto puede responder con certeza. «Estamos haciendo todo para encontrarla», dijo finalmente. No era un sí, no era un no, era lo único que podía ofrecer en ese momento. Y Lucero, que había aprendido en 42 años de vida a leer lo que no se dice, cerró los ojos un segundo y luego los abrió. «Encuéntrela», dijo. «Por favor». La madrugada del jueves 16 de septiembre fue larga para todos. Zárate no fue a dormir a su casa. Se quedó en la oficina revisando registros, cruzando datos, buscando conexiones. Su compañera de trabajo, la agente Berenice Olmedo, le llevó café a las 2 de la mañana y se quedó a trabajar a su lado sin que nadie se lo pidiera. Eso era lo que hacían los que todavía le creían a este trabajo. A las 3:15 de la mañana, Gilberto mandó un mensaje de texto desde su computadora en casa. Decía: «Encontré algo. La camioneta tiene placas de Veracruz, robada hace 4 meses en Córdoba. Pero la última señal del teléfono de Isaías Bravo, antes de que lo apagara, fue en Amozoc». A las 10:22 p.m. del martes,
Zárate leyó el mensaje 2 veces. Amozoc no habían salido del estado todavía, o al menos no en ese momento. La señal se perdió en Amozoc, lo que podía significar que apagaron los teléfonos ahí, o que cambiaron de vehículo, o que entraron a una zona sin cobertura. Berenice puso el dedo sobre el mapa digital en la pantalla. Si apagaron los teléfonos en Amozoc y tomaron hacia el oriente, tienen varias opciones: Tepeaca, Tecamachalco o seguir hacia Tehuacán. Son zonas con brechas, con ranchos, con casas de campo apartadas. Zárate asintió. Mañana temprano necesito hablar con la unidad de Amozoc. Pero antes de que pudiera terminar la frase, su teléfono vibró. Era un número de Puebla que no tenía guardado. Lo contestó, y al otro lado, con una voz que apenas podía escucharse, alguien dijo: «Soy yo, soy Natalia». Zárate se puso de pie de un salto. Berenice lo miró y supo de inmediato que algo importante estaba pasando. «Natalia, ¿estás bien?» «¿Dónde estás?» «No sé dónde estoy exactamente. Es un rancho. Hay árboles. Hay una antena roja de luz en el cerro. Tengo el teléfono de ella, de una señora que me ayudó. No sé cuánto tiempo tengo». La voz de la chica era temblorosa pero controlada. Era la voz de alguien que había decidido actuar en el momento preciso y que sabía que ese momento podía ser muy corto. «¿Estás herida?» «No, pero no puedo salir. Hay alguien afuera». «¿Ves algo más? ¿Algún letrero? ¿Alguna carretera? ¿Algo que identifiques?» Una pausa. Se escuchó un ruido de fondo, como viento entre árboles. Luego la voz de Natalia, más baja. «Vi un letrero cuando llegamos. Decía algo de Tepatlaxco. Tepatlaxco de Hidalgo, creo. Zárate ya estaba escribiendo. Natalia, escúchame bien. Voy a ir por ti. No hagas nada que te ponga en riesgo. ¿Puedes dejar el teléfono encendido?» «Voy a intentar, pero si lo apago es porque tuvieron que...» La voz se cortó. Silencio. «Natalia?» Nada. La llamada se cortó. Tepatlaxco de Hidalgo, un municipio pequeño del estado de Puebla, en la zona de Tepeaca, rodeado de tierras de cultivo, cerros bajos y rancherías dispersas. Menos de 30,000 habitantes, sin presencia policial constante en zonas rurales. Zárate tenía una pista frágil, imprecisa, que podía llevarlos al lugar correcto o a una búsqueda de horas en campo abierto. Pero era todo lo que tenían. A las 3:40 de la madrugada llamó al coordinador de la Fiscalía de Puebla para activar operativo urgente. No fue fácil. A esa hora, mover recursos requería justificaciones, protocolos, firmas. Pero Zárate insistió, y al final el coordinador autorizó. A las 4:20 de la mañana, 2 unidades de la Policía Estatal salieron hacia la zona de Tepatlaxco. Zárate iba en la primera. El cielo todavía estaba negro, las estrellas se veían claras sobre la autopista. No había casi tráfico, solo la carretera larga y los faros de los patrulleros cortando la oscuridad. Berenice iba junto a Zárate en silencio. Sabían los dos que lo que encontraran en ese rancho podía ser cualquier cosa. Podía ser Natalia viva, asustada pero entera. O podía ser otra historia. Una historia que ninguno de los dos quería tener que contar. «¿Crees que el novio está ahí?», preguntó Berenice en voz baja. «No lo sé. Pero si Natalia habló desde un teléfono que le prestó alguien, significa que hay más personas en ese rancho. Y no todas pueden estar ahí por las buenas». ¿Quién era esa señora que le prestó el teléfono a Natalia? ¿Estaba ahí retenida también, o era cómplice que tuvo un momento de duda? Zárate apretó el volante y aceleró. Tepatlaxco de Hidalgo quedó atrás en la oscuridad de la madrugada como un puñado de luces pequeñas sobre el campo plano. Las unidades tomaron un camino de terracería que salía de la carretera principal hacia el norte, en dirección a un cerro donde efectivamente, si uno sabía dónde mirar,
podía verse el parpadeo rojo de una antena de telecomunicaciones. Era la antena que Natalia había visto. Zárate sintió el estómago apretarse. Iban sin sirenas, sin luces de emergencia, en silencio total, moviéndose despacio por el camino de tierra para no levantar polvo ni hacer ruido. Era una técnica básica pero fundamental cuando no sabías exactamente qué esperaba del otro lado. A 4 kilómetros de la carretera, el camino se abría a una explanada donde había 2 estructuras. Una casa de adobe de un solo piso con techo de lámina y más atrás una bodega de bloc sin aplanar. Había una camioneta estacionada frente a la casa, oscura, difícil de identificar el color en la noche. Zárate mandó apagar los faros. Las unidades se detuvieron a 200 metros. Los agentes bajaron en silencio, desplegándose en semicírculo hacia la propiedad. Berenice quedó en comunicación con la coordinación. Zárate avanzó hacia la casa con 4 agentes. No había luces encendidas en la casa, pero en la bodega, desde alguna rendija, salía un hilo tenue de luz amarilla. Zárate se acercó a la bodega con 2 agentes pegados a él. La puerta era de lámina corrugada, con un candado exterior, pero el candado estaba abierto, solo puesto sin cerrarse, como si alguien lo hubiera dejado así, con prisa o descuido. Zárate tomó posición a un lado de la puerta. Le hizo señal a los agentes. Empujó la puerta. El olor que entró fue lo primero, a tierra húmeda, a cigarro, a algo encerrado durante horas. Adentro había un foco de 20 watts colgado de una viga. Había sillas de plástico. Había botellas de refresco vacías. Había cobijas tiradas en el piso de tierra. Y en un rincón, acurrucada contra la pared de bloc, con los brazos alrededor de las rodillas y los ojos abiertos como platos por el susto de ver la puerta abrirse de golpe, estaba Natalia Fuentes Ibáñez. Viva, asustada, sucia, con el cabello revuelto y marcas rojas en las muñecas, pero viva. Zárate bajó el arma. Natalia, dijo con voz tranquila, somos de la fiscalía, ya estás a salvo. La chica lo miró un segundo sin moverse, como si no terminara de creerlo. Luego se le destrozó la cara en llanto. Y el llanto de esa chica, en esa bodega fría a las 5 de la mañana, en un rancho perdido en Puebla, fue el sonido más importante que Zárate había escuchado en años. Pero la historia no terminaba ahí, porque en la bodega no estaba solo Natalia. En otra esquina, sentada contra una viga con las manos amarradas con cinta canela, había una mujer de unos 40 años. Era la señora que le había prestado el teléfono a Natalia. Se llamaba Jacinta Huerta. Era la casera del rancho, y según lo que comenzó a declarar esa misma madrugada, ella no estaba ahí por voluntad propia tampoco. Osvaldo y sus compañeros la habían encerrado cuando llegaron al rancho 2 días antes, porque conocía sus caras y porque no podían dejarla libre. Jacinta había escuchado que los hombres planeaban moverse antes del amanecer del jueves. Tenían intención de salir hacia Veracruz. Y fue por eso que arriesgó su propio bienestar y le pasó su teléfono a Natalia en el único momento en que el guardia se alejó para orinar atrás de la bodega. Un acto de valentía silenciosa, sin aplausos, sin cámaras. Solo una mujer tomando una decisión en la oscuridad, porque sabía que era lo correcto. Ese pequeño acto cambió todo. Mientras los agentes aseguraban la bodega y atendían a Natalia y a Jacinta, el resto del operativo registraba la casa principal. Ahí encontraron a Isaías Bravo, durmiendo en un catre. Se rindió sin resistencia cuando vio el número de agentes. Tenía el teléfono apagado junto a él, una mochila con ropa y una bolsa de plástico con una cantidad de dinero en efectivo que los agentes contaron después. 42,000 pesos. ¿De dónde venía ese dinero? ¿Era pago por lo que hicieron o parte de algo más grande? Pero de Osvaldo Peralta no había rastro.
La casa no tenía más cuartos. La propiedad no tenía sótano. Y la camioneta gris que estaba estacionada afuera tenía las llaves puestas, lo que significaba que no fue él quien llegó en ese vehículo. Osvaldo no estaba en el rancho. Osvaldo se había ido. El amanecer llegó sobre la carretera de Tepatlaxco, mientras la ambulancia que transportaba a Natalia aceleraba hacia Puebla. Berenice iba dentro con ella, agarrándole la mano, sin hablar mucho, solo estando ahí. Natalia había dicho pocas cosas coherentes todavía. El shock, el agotamiento y el miedo mezclados no dejaban fluir bien las palabras, pero dijo una frase que Berenice anotó en su libreta y que después se convertiría en pieza fundamental de la investigación. Dijo: Osvaldo me dijo que si yo lo dejaba, me iba a demostrar que él siempre ganaba, que nadie le ganaba a él. Y luego añadió, mirando por la ventanilla el cielo que empezaba a ponerse naranja: me lo demostró. Esas palabras, el peso de esas palabras. No eran las de una chica que no entendía lo que le había pasado. Eran las palabras de alguien que lo entendía perfectamente, que había vivido meses en el control de un hombre que nunca levantó la voz, porque no necesitaba hacerlo, que había aprendido desde dentro cómo funciona el poder sobre otra persona. Natalia llegó al Hospital Universitario de Puebla a las 6:15 de la mañana del jueves 16 de septiembre. Y cuando la ambulancia abrió las puertas y ella bajó en una silla de ruedas, en la entrada del hospital estaban Lucero y Arturo. Lucero no pudo hablar, solo corrió, y las abrazó a las dos, a ella y al vacío de esa noche interminable, como si sujetar a su hija fuera lo único real que quedaba en el mundo. Pero incluso en ese momento, incluso en esa imagen que parecía el final de la historia, Zárate sabía que no era el final. Natalia estaba a salvo, eso era lo más importante. Pero Osvaldo Peralta Cruz seguía libre, y alguien que es capaz de hacer lo que él hizo, alguien que planea, que usa a otros, que mueve fichas como si fuera un juego, no simplemente desaparece en el aire. Osvaldo estaba en algún lugar, esperando, calculando, seguramente convencido de que tenía más movimientos por hacer. ¿Pero se le habían acabado los caminos? ¿O apenas comenzaba la parte más peligrosa de esta historia? Eso, lo que pasó en las siguientes horas, los giros que nadie vio venir, la red que se fue descubriendo conforme Natalia comenzó a hablar, y el momento en que Osvaldo cometió el error que lo llevó a su propia caída. Eso es lo que te voy a contar en la parte 2. No te vayas. Lo peor y lo más revelador todavía está por venir. Puebla amanecía con sus campanas de siempre, con sus palomas en los arcos del zócalo, con sus tortillerías y sus camiones ruidosos, y su olor a atole en las esquinas. La ciudad no sabía lo que había pasado esa noche en un rancho perdido entre cerros y milpas. La ciudad seguía su ritmo, indiferente, como siempre hacen las ciudades grandes cuando algo terrible ocurre en sus márgenes. Pero en el hospital universitario, en una habitación del segundo piso con olor a alcohol y sábanas limpias, Natalia Fuentes Ibáñez dormía por fin. Dormía con su madre sentada a su lado, sin soltarle la mano. Dormía con el suero puesto en el brazo. Dormía como duerme alguien que ha estado despierto por dentro durante demasiado tiempo. Y mientras ella dormía, Heriberto Zárate no. Zárate estaba en la fiscalía, frente a su pizarrón, mirando los 3 nombres que había pegado la noche anterior: Osvaldo Peralta, Isaías Bravo, Rodrigo Palafox. Isaías estaba detenido, ya declaraba. Palafox había sido localizado en la madrugada en su domicilio de Lomas de San Miguel y estaba siendo trasladado. Pero Osvaldo seguía siendo un fantasma. ¿Cómo desaparece un hombre en una ciudad de 2 millones de personas? ¿Cómo alguien que no tenía recursos,
que no tenía contactos internacionales conocidos, que trabajaba de vez en cuando en una vulcanizadora, lograba volverse invisible justo cuando todos lo buscaban. Eso era lo que Zárate necesitaba entender, y para entenderlo, primero necesitaba escuchar a Natalia. A las 11 de la mañana del jueves, cuando los médicos confirmaron que Natalia estaba estable y en condiciones de hablar, Zárate y Berenice llegaron al hospital. Lucero los recibió en el pasillo. Tenía los ojos hinchados, pero la mirada firme. Era esa clase de firmeza que te da el alivio mezclado con la rabia. La rabia de quien entiende que el peligro no ha terminado mientras el responsable siga libre. ¿Puedo estar presente cuando hablen con ella?, preguntó Lucero. Sí, dijo Zárate sin dudar. De hecho, prefiero que esté. Entraron a la habitación. Natalia estaba recostada pero despierta. Tenía una gasa en la muñeca derecha. Tenía el cabello todavía revuelto. Pero sus ojos, esos ojos grandes que su mamá siempre describía como su rasgo más bonito, estaban abiertos y claros. No eran los ojos de alguien rota, eran los ojos de alguien que había sobrevivido y que lo sabía. Zárate se sentó en la silla junto a la cama. «No tienes que contarme todo hoy», le dijo. «Solo lo que puedas». Natalia lo miró un momento. «Quiero contarlo todo», respondió. «Porque si no lo cuento yo, él va a contar su versión, y su versión siempre es mentira». Lo que Natalia contó en esa habitación de hospital, con su madre escuchando y la voz quebrándose de vez en cuando, pero sin detenerse, fue una historia que Zárate llevaría consigo mucho tiempo. No comenzó el martes de su desaparición, comenzó meses antes, desde casi el principio de la relación con Osvaldo. Al principio, dijo, todo era diferente. Osvaldo era atento. La escuchaba, le mandaba mensajes todo el día, le decía que era la única persona que lo entendía, le decía cosas que ningún chico de su edad le había dicho nunca. Pero después de los primeros 2 meses, algo cambió. Empezó con cosas pequeñas. Le preguntaba con quién había hablado en la escuela. Le pedía que le mandara foto de dónde estaba. Le decía que sus amigas eran mala influencia, que Miriam era chismosa y que no debía confiar en ella. Natalia pensó que era celos normales. Eso le decía a él, que era porque la quería mucho, pero los celos fueron creciendo. Las preguntas se volvieron exigencias, las exigencias se volvieron amenazas. Un día me dijo que si lo dejaba, iba a ir a mi escuela y iba a hacer algo que yo no quería que pasara, contó Natalia. No dijo qué, solo lo dijo así, y yo le creí, porque él sabía dónde estudiaba, sabía mis horarios, sabía todo de mí. ¿Cuántas veces una persona amenazada decide quedarse precisamente por eso, porque irse parece más peligroso que quedarse? ¿Cuántas veces el miedo funciona exactamente como una cadena que no se ve, pero que pesa igual? Cuando su mamá encontró los mensajes el domingo anterior, Natalia dijo que sintió 2 cosas al mismo tiempo: alivio y terror. Alivio porque alguien finalmente sabía, terror porque sabía que Osvaldo se iba a enterar, y se enteró. Esa misma noche del domingo, Osvaldo le mandó un mensaje que decía: «Ya sé que tu mamá leyó mis mensajes. Ahora sí nos arreglamos los 2 solos. Mañana nos vemos y me explicas». No era una invitación, era una orden. El lunes por la noche, mientras su familia dormía, Natalia le respondió que sí, que el martes se verían, no porque quisiera verlo, sino porque pensó que si lo enfrentaba una vez más, si le explicaba bien, si lo calmaba, quizás podía terminar las cosas sin que nadie saliera lastimado. Ese razonamiento, ese pensamiento de si lo manejo bien, todo va a estar bien, es uno de los patrones más comunes en personas que viven situaciones de control y amenaza. No es ingenuidad,
Es un mecanismo de supervivencia que se desarrolla cuando alguien lleva meses aprendiendo a navegar el humor de otra persona para evitar el peligro. Natalia no fue ese martes porque era tonta, fue porque tenía miedo y porque nadie le había enseñado que había otra salida. Osvaldo la esperó afuera de la prepa con Isaías en la camioneta. Le dijo que querían hablar en un lugar tranquilo, que solo serían unos minutos. Natalia le dijo que no quería subirse. Osvaldo se acercó más, le habló al oído, le dijo que si no se subía, iba a entrar a la escuela a buscar a alguien de su familia. Natalia se subió a la camioneta, así de simple, así de brutal. Sin forcejeo visible, sin gritos, sin escena, solo una amenaza dicha en voz baja en plena calle, frente a un Oxxo y una cámara que captó todo sin captar nada. ¿Sabías a dónde te llevaban?, preguntó Zárate. No, me dijeron que íbamos a un lugar a platicar, que había alguien que quería hablar conmigo. ¿Alguien más?, Natalia asintió. Y aquí llegaba la parte de la historia que los investigadores todavía no conocían del todo. En el rancho de Tepatlaxco no solo habían estado Osvaldo, Isaías y Jacinta Huerta. Había habido una cuarta persona. Una persona que llegó el martes por la noche, estuvo pocas horas y se fue antes del amanecer del miércoles. Natalia lo describió. Hombre de unos 40 años, robusto, con ropa de vestir fuera de lugar en ese rancho de campo. Habló con Osvaldo en el cuarto de la casa principal durante 1 hora. Natalia no escuchó todo, pero sí algunas frases. Escuchó que hablaban de dinero, de deuda, de que Osvaldo le debía algo a ese hombre, y que la situación de Natalia era parte de ese arreglo. Zárate se tensó. ¿Parte del arreglo en qué sentido? Natalia dudó un momento. Osvaldo le dijo que con esto ya quedaban tablas, que con esto ya le pagaba lo que le debía. Silencio en la habitación. Lucero cerró los ojos. Berenice dejó de escribir un segundo. Zárate procesó lo que acababa de escuchar. Osvaldo no había secuestrado a Natalia solo por celos de exnovio descontrolado. Había algo más atrás, una deuda, un acuerdo. Natalia no era solo el objeto de su obsesión, era también una moneda de cambio. ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Cuánto valía una chica de 16 años en ese mercado siniestro de deudas y favores? Esas preguntas iban a cambiar toda la dimensión del caso. Zárate salió de la habitación con Berenice y cerró la puerta con cuidado. En el pasillo se miraron sin decir nada por unos segundos. Esto no es solo un caso de novio controlador, dijo Berenice finalmente. No, nunca lo fue completamente. La figura del hombre de traje que llegó al rancho esa noche y que se fue antes del amanecer. Un hombre desconocido que tenía una deuda pendiente con Osvaldo y que aceptó una chica de 16 años como forma de saldarla. Eso indicaba que Osvaldo tenía conexiones con algo más organizado, que no era solo un joven problemático de colonia popular, era alguien que operaba dentro de una red donde las personas podían usarse como objetos de negociación. Y eso hacía que encontrarlo fuera todavía más urgente, no solo por justicia para Natalia, sino porque si ese hombre de traje existía, había más personas en ese engranaje, y si Osvaldo hablaba o decidía negociar, podía abrir una puerta enorme, o podía cerrarse para siempre si alguien se lo impedía primero. Zárate llamó a Gilberto. Necesito que te pongas a trabajar en el perfil financiero de Osvaldo Peralta. Transferencias, números de cuenta, cualquier movimiento bancario o de prepago. Y necesito que revises si hay algún nombre de hombre de unos 40 años con vínculos en Amozoc o Tehuacán que tenga antecedentes o aparezca en expedientes relacionados con Isaías Bravo o Palafox. Gilberto dijo que se ponía en eso de inmediato. Zárate colgó y fue a interrogar a Isaías Bravo.
Isaías Bravo Montiel estaba sentado en la sala de interrogatorio de la fiscalía, con los brazos cruzados y una expresión de quien quiere aparentar que no tiene miedo, aunque claramente lo tiene. Era moreno, macizo, con una cicatriz sobre el pómulo derecho. Tenía los nudillos raspados. Llevaba gorra que le habían quitado al entrar. Sin ella parecía más joven, más vulnerable de lo que quería verse. Zárate se sentó frente a él sin prisa. Isaías, encontramos a Natalia. Está viva, ya declaró. Isaías no movió un músculo. También ya tenemos a Rodrigo Palafox. También ya habló. Eso sí produjo un micromovimiento, solo un parpadeo rápido. Pero Zárate lo vio. Lo que tú me digas hoy puede hacer una diferencia enorme en lo que te pase. Privación ilegal de la libertad de menor de edad en México tiene hasta 28 años. ¿Sabías eso? Isaías siguió callado. Pero si cooperas, si me dices dónde está Osvaldo y quién es el hombre que fue al rancho el martes por la noche, eso se toma en cuenta. Otro silencio, más largo esta vez. Zárate esperó. Sabía esperar. Ese era uno de sus recursos más valiosos, la paciencia. Finalmente, Isaías descruzó Puso las manos sobre la mesa, bajó la mirada y empezó a hablar. Lo que Isaías contó en las siguientes 2 horas llenó varios folios y confirmó algunas sospechas de Zárate, pero también abrió preguntas nuevas que nadie esperaba. Osvaldo llevaba al menos un año relacionado con un hombre conocido como el Contador. No era contador de profesión, ese era solo su apodo. Se llamaba, según Isaías, Aurelio Noriega. Un empresario de fachada que tenía una distribuidora de materiales de construcción en Tehuacán, pero que en realidad prestaba dinero a intereses ilegales en la región. Osvaldo le había pedido prestado dinero a Noriega hace un año, 50,000 pesos, para un negocio que nunca funcionó, y los intereses se fueron acumulando hasta que la deuda se convirtió en algo que Osvaldo no podía pagar con dinero porque no lo tenía. Noriega no era un hombre que perdonara deudas, pero tampoco era un hombre de violencia directa. Prefería arreglos creativos, y el arreglo que propuso a Osvaldo fue el que llevó a Natalia al rancho esa noche. Isaías no quiso decir explícitamente cuál era ese arreglo, pero lo que sí dijo fue suficiente para que los investigadores armaran el cuadro. Nosotros íbamos a ser como el primer eslabón, el que entregaba. Lo que pasara después ya no era asunto nuestro. Esa frase, esa monstruosa manera de describir lo que estaban haciendo como si fuera logística de paquetería. Natalia no era un ser humano en ese esquema. Era un paquete, un artículo, una forma de saldar una deuda entre 2 hombres que nunca habían visto en ella más que una utilidad. ¿Cuántas chicas habían sido ese paquete antes que ella? ¿Cuántas no tuvieron a una Jacinta que arriesgara su teléfono en el momento preciso? El nombre de Aurelio Noriega llegó a Zárate como una descarga. Porque Noriega no era completamente desconocido para la fiscalía, había aparecido tangencialmente en 2 investigaciones anteriores en Tehuacán, ambas archivadas por falta de pruebas. Era de esos personajes que siempre estaban cerca del fuego, pero nunca se quemaban, que tenían abogados rápidos y contactos en los lugares correctos. Gilberto confirmó a media tarde que el teléfono de Noriega había estado activo en la zona de Tepatlaxco la noche del martes. No en el rancho exactamente, pero a menos de 5 kilómetros. Eso era suficiente para solicitar una orden de aprehensión. El problema era el tiempo. Las órdenes de aprehensión en México pueden tardar, y Noriega era el tipo de persona que podía desaparecer si se enteraba de que lo estaban buscando. Tenía los recursos para hacerlo, y lo más urgente seguía siendo Osvaldo, porque Osvaldo era el vínculo directo con Natalia, porque Osvaldo
era quien había planificado todo. Porque Osvaldo, si se enteraba de que Natalia estaba hablando y que Isaías había abierto la boca, podía volverse impredecible de maneras que nadie quería imaginar. Zárate mandó un aviso a todas las casetas de peaje de las salidas de Puebla hacia Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México e Hidalgo. Mandó la foto de Osvaldo a unidades municipales, estatales y a la Guardia Nacional. Era un operativo de búsqueda masivo para un hombre que, según todo indicaba, no tenía ni pasaporte ni dinero suficiente para cruzar una frontera. Entonces, ¿dónde estaba? La respuesta llegó de la forma más inesperada posible. A las 5:40 de la tarde del jueves 16 de septiembre, un agente de la Policía Municipal de San Andrés, Cholula, recibió un reporte de un vecino. El vecino dijo que había un hombre sospechoso durmiendo en la banca de un parque pequeño cerca del mercado municipal de San Andrés, que llevaba ahí desde el mediodía, que tenía aspecto de no haber dormido bien, que cuando el vecino lo miró, el hombre se cubrió la cara con la sudadera. El agente fue a verificar. Cuando le pidió identificación al hombre de la banca, éste intentó levantarse y caminar rápido en dirección contraria. El agente lo detuvo, lo volteó y reconoció la cara que llevaba horas circulando en todos los grupos de comunicación interna de la policía. Osvaldo Peralta Cruz fue detenido a las 5:53 de la tarde del jueves 16 de septiembre de 2021 en un parque de San Andrés Cholula, sin resistencia armada, sin persecución cinematográfica, sin ningún drama externo visible. Solo un hombre agotado, sucio, con una sudadera encima de la cara, sentado en una banca de parque a 2 kilómetros de la preparatoria donde había esperado a Natalia 48 horas antes. No había logrado salir. No tenía dinero para moverse. No tenía a nadie que lo ayudara porque Isaías estaba detenido y Noriega no iba a arriesgar su pellejo por él. Al final, el hombre que quería demostrar que siempre ganaba fue encontrado solo, en un parque, esperando no se sabe qué. La detención de Osvaldo se confirmó oficialmente a las 6:30 de la tarde. Zárate recibió la llamada mientras tomaba café frío en su escritorio. Cerró los ojos un segundo. Exhaló despacio. Berenice lo vio desde el otro lado de la oficina. ¿Lo tienen? Lo tienen. Berenice cerró su computadora, se recostó en la silla y miró el techo. No hubo gritos de celebración. No hubo aplausos. Solo ese silencio pesado y necesario de dos personas que saben que hicieron su trabajo y que el peso de las últimas 40 horas se puede soltar un poco. Solo un poco, porque el trabajo no había terminado. Todavía quedaba Noriega. Todavía quedaba el proceso legal, todavía quedaba una chica de 16 años en una cama de hospital que iba a tener que reconstruir su vida pieza por pieza. La detención era el principio del final, no era el final. Osvaldo Peralta Cruz fue trasladado a la fiscalía esa misma noche para su primera declaración ministerial. Llegó esposado, con la misma sudadera con que lo habían encontrado en el parque, sin la sonrisa fácil de siempre, sin las palabras suaves, sin nada de lo que usaba cuando quería convencer a alguien de algo, solo un hombre al que el mundo ya no le debía nada más que la verdad. En la declaración inicial negó todo. Dijo que él no sabía que iban a llevar a Natalia a ningún rancho. Isaías actuó por su cuenta, que él solo había hablado con Natalia ese martes para terminar bien las cosas, y que luego se fue. Era una defensa desilvanada, llena de contradicciones. Los registros de telecomunicaciones, la declaración de Isaías, la descripción de Natalia, las cámaras de vialidad, todo lo contradecía. El defensor de oficio que lo acompañaba intentó frenar varias preguntas. Zárate siguió con calma, sin prisa.
dejando que cada mentira se acumulara sobre la anterior hasta que el peso de todas juntas se hiciera insostenible. Cuando Zárate le preguntó sobre Aurelio Noriega y la deuda de 50,000 pesos, Osvaldo guardó silencio por primera vez. No dijo que no lo conocía, no dijo que era mentira, solo guardó silencio. Y ese silencio, en ese contexto, decía todo. El viernes 17 de septiembre, mientras Puebla celebraba el día después de las fiestas de independencia, con la resaca de la verbena y las calles llenas de basura de la noche anterior, un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla vinculó a proceso a Osvaldo Peralta Cruz por los delitos de privación ilegal de la libertad de menor de edad en su modalidad agravada y tentativa de trata de personas. Ese segundo cargo, el de trata, fue determinante. Porque cuando el fiscal presentó los indicios de la participación de Noriega y la naturaleza del acuerdo entre los dos hombres, la figura jurídica dejó de ser simplemente la de un novio obsesionado que tomó una mala decisión. Se convirtió en algo más oscuro, más estructurado, con implicaciones que iban más allá de un caso individual. Isaías Bravo fue vinculado por los mismos delitos ese mismo día. Rodrigo Palafox, quien según su propia declaración había servido como contacto entre Osvaldo y Noriega, fue vinculado por delitos de participación en trata, y Aurelio Noriega, el contador, fue detenido en su domicilio de Tehuacán la mañana del viernes, antes de que pudiera activar sus recursos legales, gracias a que Zárate había trabajado sin parar desde la noche anterior para que la orden de aprehensión estuviera lista al amanecer. 4 hombres vinculados a proceso. Una red expuesta. Una chica que estaba viva para dar su testimonio, pero era suficiente para que la justicia llegara de verdad. ¿O iba a pasar lo que pasa en tantos casos mexicanos, donde los poderosos encuentran resquicios y los expedientes se enfrían? Las semanas siguientes fueron agotadoras para la familia Fuentes y para el equipo de investigación. Natalia pasó 5 días hospitalizada. Los médicos confirmaron que no había sufrido agresión sexual. Tenía lesiones menores en muñecas y tobillo, deshidratación y un cuadro de estrés agudo que requería seguimiento psicológico. Cuando salió del hospital, la esperaba una realidad muy diferente a la de antes. La historia se había vuelto pública. Los medios locales la habían cubierto extensamente. En redes sociales, el caso de la chica de Puebla que fue rescatada del rancho circuló miles de veces. Muchas personas la apoyaban, pero también había, como siempre, quienes cuestionaban. Quienes decían que ella se había subido sola a la camioneta, quienes insinuaban que algo debía haber hecho para provocar la situación. Lucero tuvo que apagar el Facebook familiar por unos días porque no podía leer más. Natalia lo sabía. Le dijo a su mamá una tarde, cuando estaban sentadas en la sala de su casa, que digan lo que quieran. Yo sé lo que pasó, y ya no tengo miedo de decirlo. Esa frase. Esa transformación silenciosa de una chica que meses antes no podía mandarle un mensaje a su mejor amiga por miedo a que Osvaldo se enojara, a una chica que estaba dispuesta a declarar en un tribunal, a contar todo, a poner su cara en el expediente. El miedo no había desaparecido, seguía ahí, pero ya no era el que mandaba. El proceso judicial comenzó formalmente en noviembre de 2021. Osvaldo tenía un abogado particular que sus familiares contrataron, un hombre de apellido Lozano, que intentó construir una defensa basada en la relación consensual entre su cliente y Natalia, argumentando que la chica había ido voluntariamente. Esa estrategia chocó contra un muro de evidencias, las llamadas, los mensajes de amenaza, el testimonio de Miriam, el de Dulce, la compañera de prepa,
el de la propia Natalia. El de Jacinta Huerta, cuyo testimonio fue particularmente devastador para la defensa porque describió con detalle lo que vio y escuchó en ese rancho. Los registros de telecomunicaciones, las cámaras, la declaración de Isaías, que a cambio de una reducción de pena, corroboró la versión de los hechos en todos sus puntos esenciales. Cada intento de Lozano de hacer ver a Natalia como una chica que exageraba o que interpretaba mal las situaciones, se estrellaba contra esa montaña de evidencia concreta y verificable. Fue una de esas raras ocasiones en que el sistema, con todas sus lentitudes y sus fallas, funcionó. En enero de 2022, 4 meses después de los hechos, el juez dictó sentencia en el caso de Osvaldo Peralta Cruz, culpable por privación ilegal de la libertad de menor de edad en modalidad agravada. Culpable por tentativa de trata de personas con fines de explotación. La sentencia fue de 19 años de prisión, con cumplimiento efectivo sin posibilidad de sustitución de pena. 19 años. Isaías Bravo recibió 14 años, considerando su cooperación con la investigación. Rodrigo Palafox, 12 años. Aurelio Noriega fue el caso más complejo. Su defensa era más sofisticada y el vínculo directo con los hechos era más difícil de probar más allá de toda duda razonable. Pero la evidencia telefónica, sumada a la declaración de Palafox, fue suficiente. Noriega recibió 16 años por trata de personas y crimen organizado. Cuando el juez leyó la sentencia de Osvaldo, Lucero estaba en la sala del tribunal. Arturo estaba a su lado. Natalia había decidido no entrar a la sala. Esperó afuera con Miriam. Cuando Lucero salió y le dijo lo que había pasado, Natalia no lloró. Solo asintió despacio. Apretó la mano de su amiga. «Bien», dijo. Solo eso. Solo esa palabra corta, seca, que contenía todo lo que no necesitaba decirse con más palabras. Pero hay una parte de esta historia que no aparece en los expedientes judiciales, que no quedó en ningún registro oficial, que sin embargo es quizás la parte más importante de todas. La noche antes de que comenzara el juicio, Natalia le pidió a su mamá que se sentara con ella en la cocina. Le preparó té, las dos sentadas frente a frente, como tantas noches de sus vidas. Como esa noche en que Lucero encontró los mensajes y tuvo la conversación más difícil de su vida de madre. Natalia le dijo algo que Lucero repetiría después en entrevistas, en grupos de apoyo, en cada vez que alguien le preguntaba qué había aprendido de todo esto. Le dijo: «Mamá, cuando me viste leer los mensajes ese domingo, tú tenías razón, y yo lo sabía. Pero yo tenía tanto miedo de que si te hacía caso, a él le diera igual y lo hiciera de todas formas. Pensé que si yo lo manejaba, podía protegerte a ti, a Tadeo, a todos. Nunca pensé que había otras opciones». Lucero la escuchó en silencio. «Entonces lo que me arrepiento», continuó Natalia, «no es de haberme enamorado. Me arrepiento de no haber sabido que podía pedir ayuda sin que todo se derrumbara». Lucero soltó el vaso de té. Le tomó las manos. «Y yo me arrepiento», le dijo, «de no haberte dicho más claramente que yo te iba a proteger sin importar lo que pasara. Que nada de lo que viniera de él era más grande que nosotros juntos. 2 mujeres en una cocina de Puebla a las 11 de la noche, una madre y una hija, un silencio que lo decía todo y que, al mismo tiempo, habría algo nuevo. ¿Cuántas conversaciones así nunca ocurren porque el miedo las impide? ¿Cuántas familias no llegan a ese punto de hablar de verdad hasta que ya pasó lo peor? Jacinta Huerta, la mujer que le prestó su teléfono a Natalia en la bodega, fue reconocida formalmente por la Fiscalía como testigo protegida cooperante. Recibió apoyo psicológico y asesoría legal. Su rancho fue dañado parcialmente durante el operativo
y recibió una compensación mínima del gobierno estatal. Jacinta nunca buscó atención mediática, nunca dio entrevistas. Solo un día, cuando una periodista local encontró la manera de hablar con ella, dijo una sola cosa: «Yo tengo hijas». No podía hacer otra cosa. 5 palabras, la explicación más simple y más humana del mundo. Gilberto Solís, el técnico de telecomunicaciones que trabajó toda la noche del miércoles para entregar los datos que permitieron orientar la búsqueda, recibió un reconocimiento interno de la Fiscalía, no público, no con cámaras, solo una carta firmada por el coordinador. La enmarcó y la puso en su escritorio. Berenice Olmedo siguió trabajando en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Años después, en una conferencia sobre feminicidio y desapariciones en Puebla, usaría el caso de Natalia como ejemplo de por qué la primera denuncia no debe retrasarse, de por qué el protocolo de esperar 72 horas es un mito que cuesta vidas. Heriberto Zárate se jubiló 3 años después. En su último día en la fiscalía, antes de entregar su credencial y su pistola, abrió la gaveta de su escritorio y sacó una foto. Era de la entrada del hospital universitario, tomada la mañana del jueves 16 de septiembre de 2021. En ella, apenas visible, se distinguía la silueta de Lucero corriendo hacia la ambulancia. Zárate la guardó en su bolsillo. Nunca explicó por qué. Algunos casos se quedan en uno de maneras que no tienen nombre oficial. Natalia Fuentes Ibáñez regresó a la escuela en noviembre de 2021, 2 meses después de los hechos. No fue fácil. Hubo días en que no podía entrar al salón. Hubo días en que los rumores la agotaban más que las clases. Hubo un episodio de crisis de pánico en el recreo que la llevó de regreso a terapia con más intensidad. Pero también hubo el día en que volvió a reírse a carcajadas con Miriam en el patio. El día en que sacó 10 en el examen de historia. El día en que el maestro de literatura le pidió que leyera en voz alta el fragmento que había escrito para clase y todos aplaudieron. Esos días no son dramáticos, no caben bien en un titular. Pero son los que construyen a una persona de regreso desde adentro. En junio de 2023, Natalia se graduó de preparatoria. Fue la primera de su grupo en presentar su examen final. Lucero lloró toda la ceremonia. Arturo intentó no llorar y no lo logró. Tadeo, que ya tenía 12 años, le dio un abrazo enorme y le dijo que era la mejor hermana del mundo. Natalia levantó su diploma frente a la cámara del teléfono de su mamá. Sonrió. Y esa sonrisa, la misma que Lucero describía como capaz de llenar cualquier cuarto, estaba de vuelta. No idéntica a antes. Las cosas nunca vuelven idénticas después de algo así. Pero era una sonrisa real, ganada, construida sobre algo más sólido que la ingenuidad de los 15 años. Era la sonrisa de alguien que sabe lo que costó estar ahí. Este caso sacudió a Puebla y dejó preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Cómo identificamos cuando una relación cruza la línea entre el amor intenso y el control? ¿Por qué tarda tanto en llegar la ayuda institucional cuando una mujer o una chica reporta amenazas? ¿Cuántos Osvaldos existen hoy mismo en alguna colonia, alguna ciudad, enviando mensajes a las 3 de la mañana que dicen, si me dejas te arrepientes? ¿Y cuántas chicas los están leyendo en este momento, solas, con miedo, sin saber que hay salida? Las líneas de denuncia existen. El 800 Refugio, en México, atiende las 24 horas. La Fiscalía de Puebla tiene una unidad especializada en género. Organizaciones civiles como Marea Verde y el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad trabajan en el Estado con acompañamiento a víctimas de violencia de pareja. Las redes de apoyo existen, no siempre son perfectas, no siempre llegan a tiempo, pero existen y depende de todos nosotros saber que están ahí
y ayudar a quien las necesita a encontrarlas. La última imagen que quiero dejarte de esta historia no es la del tribunal, no es la de Osvaldo esposado, no es la del operativo en el rancho, es una imagen pequeña, casi invisible. Es Natalia, el día que volvió a la preparatoria por primera vez, caminando por el pasillo hacia su salón, sola, con su mochila azul marino, la misma que cargaba la tarde que desapareció, caminando despacio, con los hombros un poco tensos, mirando el piso, y entonces levanta la vista. Y ahí está Miriam, esperándola en la puerta del salón, con una sonrisa enorme y los brazos abiertos. Natalia camina hacia ella. Y esa caminata de 4 metros es, en silencio, la historia completa de lo que significa sobrevivir y seguir. No heroica, no perfecta, solo humana, solo real. Y eso, a veces, es lo más poderoso que existe.